Conectados. Este es un evento que organizamos desde Utopicus, que es la red de espacios flexibles referentes en España, que desde el 2017 somos parte del Grupo Colonial y ofrecemos espacios flexibles tanto a corporaciones como a pequeñas y grandes empresas. Y dentro del mismo coworking también tenemos un ecosistema de aprendizaje que yo coordino, donde promovemos, aprendizaje continuo dentro de nuestros espacios. Ofrecemos programas y experiencias para nuestras empresas para que desarrollen nuevas competencias y nuevas formas de trabajar. Y ese es un evento que organizamos cada mes, se llama Inspiring Workplaces, donde invitamos organizaciones como las que tenemos hoy, personas y organizaciones que admiramos mucho, que están haciendo las cosas de forma diferente, también adaptándose, digamos, a este cambio e impulsando una cultura tanto basada en el aprendizaje como que en el desarrollo continuo de los propios empleados, ¿no? Y hoy hablamos de un tema que justamente va mucho en esa línea, que es un poco las revoluciones de las nuevas competencias, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que en general los avances tecnológicos como esta crisis sanitaria pues han generado muchísimos cambios en las organizaciones a nivel de modelos de negocios, de formas de trabajar y también generando nuevos empleos y en consecuencias también nuevas competencias, ¿no? Que necesitamos para ellos. Y entonces, bueno, lo que me gustaría ver hoy con nuestros invitados es un poco ver cómo cada una de esas organizaciones, ¿no? Están ayudando al final a sus equipos a desarrollar esas habilidades, ¿no? También que se adecuan continuamente a ese entorno del empleo que cambia tan rápido y no es tan fácil. Vamos a hablar del reskilling, del upskilling, son palabras que a lo mejor muchos conocéis o no, nos vais a contar vosotros. Así que bueno, antes de empezar, muchas gracias a los tres por estar aquí. Tenemos a Loles Sala, que es la directora de Talento y Cultura del área mediterránea de Benpower Group. Hola, Loles. A Roxana Dobrescu, que es la People Director EMEA de Glovo. Hola Roxana, bienvenida. Y Pablo Flores, que es Head of Leadership, Talent and Rewards de Heineken. Hola Pablo, muchas gracias por estar aquí. Si os parece, bueno, primero... Buenos días a todos. Os voy a hacer una serie de preguntas. La idea también es que los participantes podéis hacer preguntas dentro del chat y en cuanto la vamos respondiendo durante la entrevista o más bien al final que tenemos un slot aposta para contestarlas. Así que bueno, si os parece, os dejo introduciros a cada uno, quiénes sois, cuál es vuestro rol y sobre todo vuestro objetivo dentro de cada una de vuestras empresas. Bueno, pues empiezo yo si no empieza nadie. Soy Loles Sala, soy la directora de, como bien decía Constanza, ¿no? La directora de Talento y Cultura en la región de Europa Mediterránea. Mi objetivo, ¿no? Dentro de la organización y dentro de los países a los que represento, pues es algo tan importante como poner al talento como motor de transformación, ¿no? En un contexto tan complejo como el que estamos, está clarísimo que si no ponemos a las personas y al talento como palanca transformadora, no vamos a ser capaces ni de sobrevivir al contexto ni de ser empresas sostenibles, ¿eh? Por lo cual, bueno, nuestra misión dentro del equipo que formamos parte es precisamente esta, ¿no? Ser capaces de adaptarnos a este nuevo contexto ágil, vulnerable, virtual y, como decíamos ahora mismo con Roxana, retador, ¿verdad? Con muchos challenges. Brevemente. Muchísimas gracias, Loles. Roxana, do you want to follow? Sí, yo bueno, hola a todos. Mi español no es lo mejor, ¿vale? Y por eso yo voy a cambiar en inglés, pero en un año probablemente la situación será diferente. El español está muy bien, Roxana, pero en inglés seguramente te van a entender todos. Thank you very much, Constanza. The plan was for me to take some lessons, and I was starting, but I stopped them in March when, you know, like the COVID came and the lockdown, and so everything, you know, like as Loles was saying, we went with the flow. Hello, everyone. I am EMEA People Director for Glovo. I am managing now in the EMEA scope around 17 countries. I'm very happy to deal with this huge cultural challenge and intelligence. My scope in Glovo is to make sure that from a cultural perspective, we build that inclusive and positive workplace where people can have the job of their life. So this is our North Star. This is what makes me wake up in the morning with joy and with passion.
And this is what is animating me and my team. I'm coming from Romania. I worked before moving to Spain last year. I worked for 3 years in Mauritius. And so like sun is something that you can see coming with me, or I'm following it. So now I'm having a lot of a hell of a journey, an amazing journey with Glovo, because like geographical expansion, all the different pillars from a business perspective that we are developing. This is something that makes my heart tick. So happy to be with you today. Thank you. Thank you, Roxana. Pablo. Bueno, yo soy Pablo Flores. Lo primero, gracias Roxana por la energía que nos da. Creo que me has despertado un poquito. Estoy en Heineken, España, trabajando en el área de personas, de recursos humanos. Como decía antes Constanza, bueno, llevo las áreas de Employer Branding, selección, formación, desarrollo y recompensa o rewards. Digamos, ese es mi rol corporativo, y luego también ejerzo como coach de emprendedores en startups y de ejecutivos también, cuando tengo un poquito de tiempo. Entonces, bueno, me hablabas de cuál era nuestro objetivo, nuestra misión. Yo le voy a robar una frase que a mí me gusta mucho, de una persona referente para mí en el área de recursos humanos, y creo que y es esta, y es que nuestro objetivo es crear el mejor ecosistema para que el talento pueda crecer y desarrollarse de manera colectiva. Digamos, esta frasecita última es mía, pero el 95% es robada, plagiada con mucho orgullo. Y eso supone, pues como estáis diciendo, generar el mejor contexto de liderazgo, de clima, de cultura, de recompensa, de cualquier elemento que conforma la experiencia del empleado, para que efectivamente éste pueda dar lo mejor que tiene en este contexto de tanta vulnerabilidad, como decía antes Loles. Genial. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pues para empezar tengo una pregunta especialmente para Loles, que ha escrito justo este año, ¿no? Este año en un libro que se llama Organizaciones número 5, donde habla mucho de 5 principales tendencias que están cambiando el futuro del empleo, ¿no? Entonces me gustaría, Loles, que también, para darnos contexto a todos, como una de ellas justamente es un poco la revolución de las competencias, nos puedas compartir estas tendencias. Gracias, Constanza. Bien, pues efectivamente, el libro lo que recoge son 5 tendencias que impactan en el futuro del empleo y 5 virtudes que creo que son necesarias para por lo que decía antes, ¿no? Para ser compañías y empresas sostenibles y sociedad mejor. Las 5 tendencias vienen originadas por lo que desde Manpower pudimos identificar ya en el foro de Davos hace unos años, y que, impactado por la tecnología, ha provocado, bueno, pues precisamente esto, ¿no? Que esas tendencias impacten en el ciclo de talento de cualquier organización, en cómo atraer, cómo desarrollar y cómo comprometer a nuestros equipos. La primera tendencia que le hemos llamado es Talent Magnet, es decir, ser una compañía imán del talento, ¿no? Lo decía ahora un poco Roxana. Al final, en un contexto como el que estamos, de tanto desajuste de talento, aunque parezca paradójico, es decir, una cosa es que tengamos alta tasa de desempleo y otra cosa es que tengamos el talento que necesitamos, que es distinto. Seguimos estando en una alta tasa de desajuste de talento, por lo cual tenemos que ser compañías atractivas. O sea, yo digo mucho, es decir, tenemos que ser fans. O sea, tenemos que ser fans que quieran venir a trabajar con nosotros. Y eso es ser talent magnet. ¿Cómo somos imán del talento? ¿No? Y eso depende de muchas cosas. ¿No? Depende de muchas cosas, como somos de creíbles, de transparentes, de confiables, ¿no? Cómo hablamos de nuestro propósito desde el alma de nuestros corazones, ¿no? Y cómo somos capaces de una estrategia, ¿no? Donde la gente de verdad quiera trabajar con nosotros y se divierta trabajando, ¿no? Creo que en el contexto en el que estamos ahora, precisamente, tan vulnerable como comentaba, tenemos que hacer sentir a las personas que disfrutan donde están, que puedan ser ellos mismos y que ponen su autenticidad encima de la mesa. Creo que es absolutamente necesario. Y esa es una tendencia, por lo cual tenemos que pensar cómo estamos ahora, cómo estamos trabajando, cómo estamos organizados, qué mensaje estamos dando al mercado, qué mensaje estamos dando internamente, para que de verdad levanten la mano y digan, ostras, yo quiero con Roxana, es que me mola trabajar en Glovo, es que quiero ir a Heineken porque la cultura que tienen me hace sentirme bien, o quiero trabajar en Manpower porque de verdad me desarrollo como yo quiero, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir, y eso va mucho de liderazgo, va de propósito, va de comunicación, y sobre todo va de mindset. Ostras, ¿soy atractivo realmente? ¿Soy una compañía atractiva? ¿O tengo un certificado muy bonito que me lo dice, pero realmente no lo soy?
¿Qué tipo de liderazgo tenemos donde la gente diga, es que yo quiero trabajar con ese líder, es que me mola trabajar con él, porque disfruto, porque aprendo, porque crezco, porque soy yo misma, eso será atractivo. Por lo cual, una compañía Talent Magnet, casi nada. Segundo, que luego creo que ahondaremos más, ¿no? El Skills Revolution, la revolución de las competencias, ¿no? En un contexto que os voy a contar, ¿no? Tan rápido como en el que estamos, donde ayer estábamos, como decíamos antes con Pablo, ¿no? Nosotros en Madrid tenemos un edificio precioso, ¿no? Y me decía, ¿estás en Zaragoza? No, pues sí, estoy aquí sin disfrutar de aquel edificio por las dificultades que ahora el contexto nos tiene, ¿no? Bueno, pues ¿qué estamos haciendo? Adaptándonos al entorno, ¿no? Cada vez más rápido. Y eso que requiere una revolución de las competencias, o sea, qué es lo que sé hacer, qué tengo que saber hacer en nada, y cómo nos preparamos para esto. Y esto tiene mucho que ver con cómo ser una learning organization. Creo que nos vamos mucho a qué metodología vamos a usar y ese es el último punto de la cadena. Es el último punto de la cadena. Da igual si es, no da igual evidentemente, ¿no? Pero haremos un online, una webinar, un curso presencial, una lectura, no lo sé. Pero antes es cómo aseguramos que nuestra organización cambia las creencias para ser una verdadera organización que aprende. Y creo que ese es el mayor challenge. O tiene mucho que ver con 5 disciplinas, ¿no? El aterrizaje de 5 disciplinas. Si me extiendo mucho, Constancia, me dices, porque puedo contaros 200 páginas y no va de eso. Con lo cual, me quedo en esto. Organización que aprende. ¿Qué mindset tenemos aquí? ¿Qué cultura generamos para esto? Y a partir de ahí, ¿cómo hacemos esa revolución, ese upskilling, reskilling de las competencias que se necesitan? 2. Tercera tendencia, o cuarta, si el orden me da igual, tiene que ver con ecosistemas híbridos de talento. Es decir, y creo que la pandemia ha sido un ejemplo clarísimo de esto. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya no trabajamos todos en el mismo sitio ni de la misma manera. Ya no se trata tanto de hacer una mejor propuesta de valor al empleado que tengo trabajando en mi edificio en Madrid. No. Se trata de qué propuesta de valor doy a las personas que trabajan con nosotros. Estén donde estén, tengan el contrato que tengan, la edad que tengan, el género que tengan, da igual, el tiempo que trabajen con nosotros. Eso es un ecosistema híbrido de talento. Raquel Roca habla mucho de los nomads y eso tiene mucho que ver con un perfil nomad. Personas colaboradores digitales que no están en ningún sitio y están en todos y trabajan por propósito. Por lo cual, ¿cuál es el reto de una organización? Generar un ecosistema de talento con sólidos vínculos que saquen lo mejor de sí mismos. Estén donde estén. Estén donde estén. La pandemia ha venido para enseñarnos que precisamente lo que somos es ecosistemas permanentes en cualquier lugar y en cualquier momento. Por lo cual, ese es el reto de una organización. ¿Qué ecosistema de talento estoy trabajando o estoy generando que permita liberar al máximo el talento que llevamos dentro? En este contexto, especialmente. 2, capítulo 3. También invito a que lo leáis para profundizar un poco más, pero importante que lo tengamos en cuenta. Cuarta tendencia también crítica es Talent Experience, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que generamos? Luego yo lo voy a explicar un poco más, pero se trata, bueno, todos hablamos de experiencia de empleado, creo que a nadie le vamos a descubrir nada nuevo. Estamos muy focalizados en qué experiencia le damos al cliente, ¿no? Esto es importante, por supuestísimo que sí, pero para que esto llegue, tenemos que asegurar que la experiencia que damos a nuestra gente y a nuestro ecosistema es tan valiosa o más que la que damos al cliente. Y esto se trata no tanto de qué hacemos, sino de cómo hacemos sentir. Y el hacer sentir tiene mucho más que ver con la distancia corta que con la distancia larga. Mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene mucho que ver, obviamente, con qué iniciativas ponemos en marcha, que es tan genial y son necesarias, pero tiene mucho que ver si mi jefe que tengo al lado, mi colega, me da los buenos días, me da las gracias, es humilde, es valiente, me comprende, me reta, me deja ser yo mismo. Entonces, va mucho de estas dos cosas. ¿Cómo hago sentir a las personas con las que trabajo? ¿Y qué iniciativas pongo en marcha que me hacen sentirme en una compañía que es guay? Esto es Talent Experience, ¿no? Y la cuarta tendencia, que para mí es palanca de todo ello, obviamente es el liderazgo. Es decir, qué tipo de liderazgo tenemos ahora y cómo nos tenemos que reconvertir. ¿Cómo nos tenemos que reconvertir? Tres tips, ¿no? ¿Cómo hacemos para ser de verdad líderes transformadores? Yo hablo mucho en el libro de ser virtuosos liderazgo. Ser orfebres del detalle. Orfebres del detalle. Y tiene mucho que ver con mirarte interiormente. Esto no va de ahora, mira, ahora trabajamos en virtual, qué guay, ahora puedo trabajar desde casa, no hace falta que lleve chaqueta, porque no va de esto. Esto va de cómo soy yo, qué me tengo que revisar. Va mucho de humildad, va mucho de humildad.
¿Qué tengo que hacer para girar un poco más, para ser una persona más cercana, más auténtica, para retar más, para hacer que la gente de verdad se lo pase pipa conmigo, para ser experto en el campo en el que estoy? Es decir, va de revisión interna para transformarnos, a transformarnos para transformar. Importantísimo. Y transformar el entorno tiene mucho que ver precisamente con esto. ¿Cómo soy de virtuoso en los cambios? ¿Qué expertise tengo en gestionar un cambio? Gestionar un cambio tiene que ver con procesos, obviamente que sí, pero tiene muchísimo que ver con una transformación cultural bestial. Y tenemos que ser absolutamente virtuosos en los cambios. El 50% del éxito de un cambio tiene que ver con el lado humano del mismo. Y a veces estamos más centrados en la estrategia, en las estructuras y en los procesos, y nos olvidamos que hay personitas detrás que se mueren de miedo. Hay personitas detrás que no van a levantar la mano para decirte, ostras, es que no quiero cambiar, me siento incapaz. Si no generas un contexto donde la gente pueda compartir esos miedos, te va a dar igual el proceso, la estrategia, la estructura y lo guay que sea tu marca. Te va a dar igual, porque no te van a seguir. Por lo cual, ser virtuosos de los cambios y tener un liderazgo de verdad transformador y coach. Coach tiene mucho que ver con lo que traeremos ahora de Skills Revolutions, ¿no? Tenemos que, como bien dice mi buen amigo y colega Juan Carlos Cubeiro, tenemos que dedicar un 20% a la learnability de nuestros equipos. Esto no va tanto de decirle a alguien qué hacer. Esto va muchísimo de comprender y de acompañar con preguntas retadoras que hagan que las personas sientan que crecen con nosotros. Y esa es una competencia y una skills que el líder tiene que desarrollar hoy todavía más. Y ni te cuento en un contexto virtual. Eso ya es la segunda derivada para otra webinar, Constanza, donde podemos profundizar todo esto en un contexto virtual. Reto de las plataformas, de generar contextos y vínculos a través de las pantallas. Ese es el reto de nuestro tiempo. Por lo cual, 5 tendencias. Talent Magnet, Skill Revolutions, Early Talent Ecosystem, Digital Leader y Talent Experience. Todas estas son las que hay que tener en cuenta para generar ciclos de talento excelente. Atraer, desarrollar y comprometer. Me callo. Muchísimas gracias, Loles. Nos has dado un súper buen contexto para ver, ¿no? Un poco cómo efectivamente en estos últimos años ha cambiado el mundo del empleo y un poco cómo las compañías tienen que adaptarse y ¿no? Un poco todas las palancas que ha comentado, desde la atracción de talento al desarrollo de talento, a la motivación, la retención, etc. Yo ahora me gustaría enfocarme en una de ellas, efectivamente, que es más en el desarrollo del talento que tenéis dentro de vuestras organizaciones, y me gustaría escuchar Roxana y Pablo y saber un poco ahora en la situación en que estamos, cómo estáis llevando dentro de vuestras organizaciones digamos, la evolución y de las competencias de vuestros profesionales y cómo le estáis acompañando, tanto como la estáis identificando como le estáis acompañando a desarrollarlas. Roxana, si quieres, empieza. If you may, you can start. No, Pablo, está bien. Tú puedes empezar, gracias. Bueno, pues nada, voy a intentar ser conciso y breve porque yo creo que la intención es que podamos resolver el mayor número de preguntas de este tema tan apasionante. Yo creo que has dado la clave, por empezar por algún sitio, Constanza. En este contexto que cambia todo tanto, los viejos modelos que seguro que todos nos hemos visto envueltos de hacer un mapeo de competencias, consultores y hacer un trabajo hiper riguroso de cuáles eran las capabilities necesarias por roles, las competencias técnicas. Yo creo que eso ha pasado a mejor vida porque necesitamos, digamos, metodologías muchísimo más ágiles. Y aquí es donde entra el contexto de cambio cultural, el cambio en las nuevas maneras de aprender, donde es el empleado y el manager los que están empoderados a identificar cuáles son esas capabilities, no solo identificarlas, sino a proactivamente tener una actitud de tener una, digamos, una manera de aprender de forma continua. Y lo que tenemos que hacer las organizaciones es asegurarnos que les podemos ayudar haciendo atractivos los contenidos, curando el contenido y desde luego generando vínculos entre el talento para que pueda compartir y generar más conocimiento. Pero los antiguos procesos de mapeo de competencias creo que se acabaron y porque ya el conocimiento se queda obsoleto mucho más rápido. Seguramente si tuviésemos esta sesión hace un año, dentro de un año, hablaremos de capabilities totalmente diferentes, con lo cual no es tanto cuál es la capability del futuro, sino la capacidad que tenemos de aprender y desaprender de manera acelerada. Le dejo a Roxana que un poquito de tiempo también para que pueda contarnos cómo lo ve ella. Thank you so much, Pablo. You know, what we realized was that during this lockdown, the reality changed a lot.
And because before we were having a plan, we were discussing about the strategic approach, and literally in 2 weeks, everything was down the drain. But after that, we had to understand, okay, like where we are in terms of talent, in terms of development, in terms of literally keeping our people happy and sane and here. And after that, to strategize around the upskilling part. And what we realized discussing with our employees was the fact that it was this awakening in their self-awareness, what Loles was saying. Because in fact, we did a study and around 80% of the employees started to attend online courses or to reskill themselves individually during the lockdown. So it was this fear that came on all of us. So we realized, hey, am I obsolete? Or am I still relevant? Am I still future-proof for what is happening now? How am I going to survive? So literally, you know, we did a lot of, let's say, internal programming, starting to understand a bit what and where people are having the appetite to develop. But in the same time, it was a reality, the fact that people in their free time were trying to see what is their new identity, how will they evolve with this, you know, big pandemic that is happening to us. So I think that at this point in time, for us in Glovo, the biggest, let's say, victory of the pandemic was the fact that people are becoming intentional with their development. So it's not something that they are happening, you know, I want a bit of communication training. I want a bit of a personal effectiveness of public speaking. No, now they are thinking about why, where do I want to go, exactly what sort of skills I want to put in there, because at the end of the day, who I am is more than just my job title, right? And I want to make sure that I am relevant for whatever might come. So from this perspective, I'm happy that pandemic and the lockdown gave us this opportunity, this reframe. You know, like it was literally a relearning for all of us. Unlearn to relearn, this was what was happening. So now, as Pablo was saying, we are not like, we are having the competency matrix, but we are trying to be agile. This is the reality. Roxana, es muy interesante lo que dices, porque creo que hay un denominador común en los tres, y hemos hablado de una manera u otra en que lo realmente relevante es el cambio de actitud en el aprendiz y el cambio de roles esperados entre compañía, manager y el propio empleado. Porque yo creo que estamos todos de acuerdo que estamos hablando de un cambio en la cultura, en las formas de aprender. Decía Loles que no es un tema de meter una tecnología u otra, o un proceso u otro, tiene que cambiar todo desde el sistema, es un cambio de cultura. Y como cambio de cultura, yo creo que por lo menos en Heineken, como lo estamos tratando este tema desde hace 1 año y medio, es justo como eso, tratarlo como si fuese un proceso de cambio cultural. ¿Esto qué significa? Lo primero es que toda la organización entienda que es crítico lo que estaba diciendo Roxana, cambiar el riesgo de la obsolescencia. Y eso tienes que tener muchas conversaciones y tienes que generar el pain necesario en la organización, de que si tu tasa interna de renovación es más lenta que la tasa externa, en algún momento vas a tener grandes problemas, ¿no? Luego habéis hablado de otro contexto, que es la responsabilidad individual de la persona en el contexto de aprendizaje. Luego hay otro cambio cultural muy importante, y es que nosotros, sobre todo en los países más europeos latinos, nosotros hemos entendido el aprendizaje como un periodo de vida en el que solo aprendo y un periodo de vida en el que solo trabajo. Y ya sabemos que eso no tiene ningún tipo de sentido, porque las capabilities se quedan obsoletas. Y no es tan fácil cambiarnos el paradigma de que tengo que hacer todo a la vez. Y eso supone no decir, bueno, dentro de 5 años, cuando tenga 5 años de experiencia, igual me hago el supermáster y hasta ese momento no leo un libro, o no hablo con nadie, o no afronto un proyecto con una capacidad de aprendizaje, porque realmente en la actitud uno de los grandes retos de las organizaciones en talento es ser capaces de fomentar que nuestros empleados entiendan que cualquier situación y cualquier contexto es un proceso de aprendizaje por sí mismo, que no va a haber momentos de aprender y otros de trabajar, y muchas veces todo cambia en el momento que somos conscientes de lo que está ocurriendo y poder tener determinados hábitos y actitudes, de decir, bueno, ¿qué estoy aprendiendo de todo esto? ¿Con quién puedo hablar para a lo mejor hacer un challenge o pelotear sobre algún tema
en mi propio contexto de trabajo. Con lo cual, efectivamente, para mí es un cambio cultural, donde efectivamente primero tenemos que analizar cuál es la cultura de aprendizaje, cuáles son los paradigmas que tiene mi organización, construir mi propia manera de aprender en cada una de las organizaciones, de la misma manera que no hay dos culturas corporativas iguales, no hay dos maneras de aprender a las organizaciones iguales, y luego construirla con tus propios empleados y facilitar muchísimo la vida a través de buenos procesos de gestión del cambio. Si luego hay un poquito de tiempo, me gustaría enseñaros un documento que hicimos con nuestros empleados, donde lo que hicimos fue un mapa de empatía para saber cuál era la cultura anterior y cuáles eran las preferencias que tenían nuestros profesionales a la hora de aprender, que fue a la postre lo que decidimos ir implementando desde hace 1 año y medio con unos resultados bastante buenos, por lo menos hasta ahora. Como todo cambia, pues no podemos decir qué pasará en el futuro, tendremos que ir evolucionando también. Genial. La verdad que lo que estabas comentando, Pablo, me recuerda a una frase que me pareció buenísima de tu libro, Loles, donde dices que los departamentos de recursos humanos, ¿no?, pasan de ser formadores a provocadores, ¿no?, de ese desarrollo, ese crecimiento personal y organizacional, y generando justamente entornos, ¿no?, donde se generen justamente ese tipo de conversaciones para su crecimiento, ¿no? Por lo cual, mi próxima pregunta es, ¿cómo se genera eso, ¿no? ¿Cómo se genera una cultura de aprendizaje dentro de las organizaciones, desde tanto la dirección, y cómo se genera también esa responsabilidad y esa conciencia de aprendizaje en los empleados? Loles. Bueno, o Roxana, lo que queráis. Loles, por favor. Bueno, creo que compartimos todo, o sea, que aprendemos juntos, ¿no? Al fin y al cabo se trata de aprender. Yo he cogido notas, Pablo, he cogido notas, luego te llamo. No, me parece súper importante. Al final es cambiar el mindset, es lo que hablábamos antes. No es tanto la metodología, sino pensar que tengo que aprender continuamente. Nosotros acuñamos un término hace unos años que le llamamos learnability, la capacidad y curiosidad por aprender en un entorno cambiante de manera permanente, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera la cultura de aprendizaje? Primero, dándote cuenta, ¿no? Dándote cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Para mí, desde luego, desde quien dirige la organización, ¿no? Porque la transformación para mí empieza desde todos los sitios, pero se debe impulsar desde arriba, con lo cual dándote cuenta. Segundo, creo que es vital, o al menos en nuestro caso, lo que hicimos es trabajar lo que llamamos el ciclo de aprendizaje individual y el ciclo de aprendizaje organizacional, para quitar el mindset de, bueno, voy a un cursillo y el cursillo me enseña a mí a ser director de telecomunicaciones de la macrocompañía mundial. No, esto no va de ir a un cursillo, sino de saber darte cuenta, que aprendes, que reflexiones, cómo lo pones en práctica. Entonces, trabajamos mucho en base a modelos que había anteriormente en el mercado, un ciclo de aprendizaje individual para líderes y para no líderes. De hecho, bueno, aquí hicimos, pues eso, gadgets ligados a todo lo ligado al ciclo de aprendizaje. ¿Para qué? Para que en cada curso de formación o cada momento formativo, porque antes había más presencial, empezábamos por ahí, ¿no? ¿Cómo vas a aprender tú? Normalmente, ¿cómo aprendes? Tenemos un digital quotient, es decir, un test que hacemos previo para ayudar a las personas a identificar de qué manera aprenden. Cada uno aprendemos de una manera distinta y eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo cual, primero, ¿cómo aprendo yo? ¿No? Segundo, ok, ¿cuál es mi responsabilidad aquí? ¿No? Eso es lo que compartimos. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué vas a hacer con esto? Y 3, ¿qué aprendes y cómo lo vas a aplicar? Es un ciclo para todo. Entonces, lo que hemos trabajado mucho es este mindset, tanto para líderes como para no líderes, porque el rol es diferente. Y esto lleva tiempo, obviamente, y lleva a ser, bueno, pues martillo pilón, ¿no? Que dicen en mi tierra, martillo pilón. Y lo incorporamos en cada oportunidad de aprendizaje. Esto uno. Hemos trabajado mucho también y seguimos trabajando con un modelo de gestión del cambio internacional que hemos querido aplicar en la organización, la metodología de Change Management. ¿Cómo se hace una transformación cultural? Se hace con una metodología y con un cambio de mindset, ¿no? Para saber, para mapear cómo está tu organización de preparada para el cambio, ¿no? Líderes, no líderes, si es un modelo ADKAR, ¿no? En función de si es awareness, si es conocimiento, si es actitud, ¿dónde está el gap? ¿Dónde está el gap? Por lo cual, si no sabemos el gap, por muchos cursillos que hagamos a la gente no va a cambiar. La gente no vamos a cambiar. ¿Dónde está el gap? ¿Se trata de una conversación? ¿Se trata de una formación? ¿De qué se trata? Por lo cual, eso también forma parte de la cultura de aprendizaje. Gestión del cambio, identificación de dónde está el gap, acompañar a las personas en el ciclo de aprendizaje, que sepan que aprender es más allá que ir a un cursillo,
Y luego, exactamente, es decir, ¿cómo hago take your own responsibilities? O cómo hago para que la gente sea accountable de su propio aprendizaje, ¿no? El año pasado lanzamos en Manpower, le llamamos el Year of Learning, precisamente para esto, ¿no? Para impulsar el concepto de la learnability en todos nuestros equipos. Tenemos muchas oportunidades formativas libres para que las personas decidan ir a unas o a otras, pero es verdad que tenemos que seguir promoviendo esto, los reconocimientos a las personas que más iniciativa han tenido para aprender, compartir mejores casos o prácticas de éxito para que se vea cómo aplicarlo. Es decir, creo que esto es como los niños, ¿no? Igual es que yo soy una madre plus con niños, madre numerosa plus, y al final haces esto, ¿no? Es decir, ¿cómo haces para que los niños vayan creciendo y aprendiendo y absorbiendo? Pues continuamente, no es un one shot, ¿no? Luego nos preguntarás, ¿qué errores hay que evitar? El one shot no sirve para nada. Esto es continuamente. Y por supuestísimo, generar una cultura de no miedo al error. O sea, esto de quién es bueno, quién es malo, quién es el culpable y quién no, esto es del siglo pasado. Esto, la última pregunta que se tiene que hacer después de un challenge es ¿qué aprendimos? ¿Qué hemos aprendido para el siguiente? ¿Y qué podemos replicar de este para el siguiente o no? Por tanto, no se trata tanto de quién ha hecho bien o mal algo. Nosotros nos hemos quitado este baremo, es qué aprendimos, ¿no? Y también creo que un reto importantísimo en la cultura del aprendizaje es que aprendo de mis competidores. Esto no es tanto de tú eres el malo y yo soy el bueno. No, que el mundo es mucho más amplio que esto, que la tarta es para todos. Creo que tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer que todos aprendemos de todos. Somos aprendices de sabios. Permanente. Yo no soy experta en nada, estoy aprendiendo continuamente. Y otro tema importante también ligado a la cultura del aprendizaje es que no sabe más el que está más alto, ni mucho menos. Gran error. Gran error. Todos aprendemos. Aprendo de mi equipo cada día, de la persona que está en prácticas cada día. Evidentemente aprendo también de mis líderes, por supuesto, pero la cultura de cuanto más arriba sé más, nos caeremos con todo el equipo, ¿no? Por lo tanto, también es una cultura que tiene que revisar los valores, ¿no? Las virtudes que os comentaba antes. Creo que tiene que haber una cultura muy de humildad para poder aprender, si no, no seremos capaces. Y una cultura mucho de curiosidad, que va ligado a la empatía que tú decías, Pablo. Si no tengo curiosidad por entender y comprender a la otra persona, no voy a aprender qué pasa. Si no aprendo qué pasa, no voy a transformar. Por tanto, va muy ligado también a la cultura de la empatía que tú decías, ¿no? Y por supuestísimo a la cultura de la valentía. ¿Qué estoy promoviendo en mi organización para generar cultura donde la gente quiera levantar la mano y decir, me remango y me lanzo al challenge? ¿Quién me acompaña detrás? Si no promovemos la cultura de innovar y probar y experimentar, que es la cultura Agile, por mucho cursito que tengamos y mucho máster, me va a dar igual. Sí. Vamos a caer con todo el equipo. Por tanto, esa es la cultura de aprendizaje que al menos en Manpower estamos intentando implementar. Queda mucho por hacer. Esto es un ongoing permanente, pero eso es bueno, pues ese es el challenge también, ¿no? De que no perder ese entusiasmo que hablábamos antes, porque el entusiasmo de niño tiene que venir para quedarse, sin duda. Y perdón que me he extendido demasiado. No. Lole, la verdad que al final, si volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? De los comportamientos hacia el aprendizaje de una manera y otra. Mirad, si me permitís, para dar un ejemplo real de cómo lo hemos hecho en Heineken, me gustaría compartir con vosotros justo los comportamientos que hemos decidido los empleados de Heineken que vamos a poner encima de la mesa de cara al aprendizaje. Lo digo para bajar también a un nivel un poco más de poder tocar cosas concretas. Una vez que hemos establecido el gran marco, ¿no? Que yo creo que hay bastantes similitudes en cómo lo entendemos. Entonces, si me permitís, voy a compartir mi pantalla, decidme si se ve. Muy sencillo. ¿Se ve, más o menos? Sí, perfecto. Sí, bueno, mirad, este es el resultado. Luego voy a contar el proceso, pero el resultado de los 7 comportamientos, o los 7, más que comportamientos, son creencias, ¿no? De la nueva cultura de aprendizaje de Heineken. Que esto, como os decía, pues lo codiseñamos con muchas personas de la organización a raíz de un proceso que os cuento luego. Pero básicamente dice, el futuro pertenece a los que aprenden. La actitud dispara el aprendizaje. Creo que estas dos cosas lo acabamos de hablar largo y tendido, ¿no? En esta sesión. Soy el dueño de mi aprendizaje, ¿vale? El ownership. También el aprendizaje tiene formas infinitas. Hablaba Loles, esto no es que te mande un cursillo. Hay tantas oportunidades como minutos pasas al día trabajando y en tu propia vida personal. También en tu propia vida personal tienes muchísimas oportunidades de ir aprendiendo.
Aprender es conectar. No hemos hablado tanto de esto entre todos, pero sabemos que es una de las mayores fuentes de aprendizaje y además de satisfacción en el aprendizaje. El sexto punto dice, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. También un poco en relación a lo que hemos venido hablando. Si buscamos siempre cuál es el aprendizaje de cualquier situación, sea exitosa o no, por lo menos te estarás asegurando que te llevas valor de lo que ha ocurrido. Y luego no olvidarnos nunca, y en Heineken esto es muy importante, el disfrute y la diversión, que aprender es divertido y se disfruta aprendiendo también. Lo que pasa es que tenemos que poner el foco en eso, en darnos cuenta de cómo estamos cambiando a partir del aprendizaje. Y obviamente si lo hacemos de manera colaborativa, en una compañía como Heineken, que es como así lo entendemos, pues mucho mejor. He dejado de veros, no sé si me seguís escuchando. Sí, te escuchamos. Vale, y ahora simplemente compartir con vosotros de las diferentes herramientas, una muy rapidita, muy sencilla, que no sé si se lee, decidme por favor si se lee, y si no, la leo yo. Sí, se leen los títulos principalmente, lo de dentro un poquito pequeño. Nos has hecho el reto de al compartir pantalla se ve un pelín más pequeño. Mirad, esto, antes hablábamos de la importancia de generar tu propio plan de cambio cultural y tu propia cultura de aprendizaje. Y lo que primero empezamos a hacer en Heineken es enterarnos de verdad cómo viven el aprendizaje en la actualidad o cómo vivían los propios empleados haciendo arquetipos, ¿vale? Definimos que había un tipo de empleados en cadena de suministro, mundo fabril, en el área de ventas y en el área de soporte. Y a través de diferentes workshops con metodologías ágiles empezamos a identificar qué es lo que piensan, qué es lo que oyen, qué hablan, qué dicen y sobre todo cuáles son los esfuerzos y los resultados que encuentran cada uno de estos colectivos a la hora de poder aprender, y nos encontramos un montón de pains que antes no sabíamos. Yo creo que uno de los errores que hemos podido cometer en el pasado es creernos que sabíamos perfectamente lo que viven y lo que piensan nuestros empleados, y no es así. Yo creo que es uno de los aprendizajes más relevantes, ¿no? Y fijaros, no sé, top line, no tengo tiempo, tengo que llegar a objetivos. Oye, si voy a la formación, decían, es que claro, si voy a la formación luego tengo que hacer el trabajo en casa hasta tarde. No siento que para mi responsable la formación sea relevante. Fijaros qué tipo de insights más importantes para poder efectivamente montar cuál sería tu plan. Y aquí dejo de compartir si queréis. Si sé cómo se hace. Mira, el botón rojo en alto a la derecha deja de... Perfecto. Y aquí, más que grandes líneas, por ejemplo, descubrimos cosas. Oye, una manera de ayudar a formarse a mis comerciales era a través de podcast, porque pasaban muchísimas horas en coche. Oye, pues era una metodología que no habíamos utilizado y que funciona fenomenal. Si de verdad no te pones al cliente en el centro, no te enteras bien de cuál es su dilo, ¿no? Un day in a life of un comercial, seguramente estéis intentando hacer cosas que ni le sirven ni le parecen útiles y honestamente, por mucho que quieras cambiar la cultura, si no se lo pones muy fácil y muy atractivo, no va a ocurrir. Simplemente era para poder tocar algún ejemplo que en Heineken hemos hecho conforme a un proyecto de estas características de cambio de cultura. Ya me callo, yo también, que hablo mucho. Muchas gracias. Roxana. Well, I'm only going to build on what you guys said because clearly we are very much aligned in terms of mindset. For me as well, I think that, you know, building a culture of learning is like building a marriage, literally. So it's day by day. Bringing a glass of water and also doing romantic gestures is the same thing in building this learning culture. It's about the consistency. So I'm very much aligned with the growth mindset that we are practicing as well. I think that that is translated first to the stage where we are now into a lot of self-awareness, exactly as what Loles was saying. And this is a disease, if you want to say it like that. It's like in the last couple of years, working with a lot of leaders, I realized that this is an issue. This is a problem. The leaders are not having the right level of self-awareness. And that's why they are self-obstacles for their development, because they will not go deep. The introspection is not a muscle that as leaders we exercise a lot.
So that's why I was saying, like, building this learning in an intentional way and going deep, having this level of humility that you were saying, I think it's critical. After that is the curiosity, right? And the reality is that sometimes I feel I am pushing people to learn and they do not want to. I mean, like, we are saying, like, no, but it's good and you'll have, like, what's in it for you? And they're like, at that point in time, like, I don't have time. I cannot do this anymore. I have other personal priorities. Sorry, like, next year we will discuss further. So in that perspective, we realize that it's around what we are trying to transition now. It's from an organizational culture to a lifestyle culture. Because the reality is exactly as you were saying, Pablo, right? Like, we are not working anymore from 9 to 5 and we close the laptop and that's it. We need to understand how to embed this flexibility and this new way of learning from everywhere, because at a certain point of time, and I was speaking with one of our mentees, and she was telling us about fear of missing out, right? And it's like, on the other spectrum, like, first you have people at one side that they cannot learn at this point in time because they don't know how to organize themselves. But on the other extreme, you have people that are hungry of a lot of information and they do not know where to look and how to learn. So there are so many dimensions in this building a learning or culture that that's why I believe that us as an HR professionals, we are going to be the architects of the future. In Glovo, what we are doing now, we are starting with two things. The first one is this self-awareness that is very much ingrained in our values, in the being humble. The second one is building a culture of feedback. So we are starting it from scratch, right? Having an agile performance management, making sure that people are not taking feedback in a personal way, that we are, like, open and recognizing our mistakes, innovating, failing, and, like, taking it from the scratch. This is super important, and this is where we are concentrating constantly now in 2020 our efforts in building this agile culture of feedback. That is going to be, as I believe, the base for, like, constant learning as an organization. So yeah, interesting things ahead. Totally. Ok, mi próxima pregunta, o sea, escuchándoos, también me viene a la mente que realmente el mercado ahora mismo, ¿no? Se presiona por todos lados, las personas, los empleados, con todas las competencias que uno tiene que desarrollar, ¿no? Que realmente parece que tenemos que ser superhumanos, ¿no? De las competencias que ahora, entre las tendencias que hay, las soft skills, las hard skills. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, cómo priorizáis según también los perfiles y bueno, la compañía, obviamente, el sector y el negocio en que estáis, y cómo ayudáis, ¿no?, a los empleados también para que ellos mismos puedan entender, como dice justamente Roxana, que tiempo para aprender todo el rato no hay, aunque realmente aprendemos todos los días trabajando y se aprende cada día simplemente haciendo, pero ¿cómo ayudáis, ¿no?, las personas, los equipos a realmente priorizar y entender hacia dónde se tienen que desarrollar, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Bueno, aquí tenemos dos preguntas, ¿no? Perdón, muy rápido. Aquí tenemos dos preguntas. ¿Cuáles son esas competencias, ¿no?, de ahora y cómo ayudamos a desarrollarlas, ¿no? Si queréis, empiezo por la primera y cedo el turno para la segunda. Yo vuelvo un poco a la idea que compartíamos antes de las capabilities de ahora, seguramente no sean las que necesitemos, las capabilities técnicas, no sean las que necesitemos en 6 meses, con lo cual, en el contexto COVID de extrema vulnerabilidad, por lo menos en la experiencia que tenemos en Heineken, nos hemos dado cuenta que hay personas que efectivamente han dado un paso adelante y han sabido entender y gestionar esta crisis de una manera, y otras que no, independientemente del rol. Decía Loles que da igual, que el jefe no tiene por qué saber más que el colaborador. Yo creo que la crisis nos ha servido para poner mucho más el foco en las capabilities de las personas más que en la contribución de los puestos per se, que son una visión un poco estanca de una realidad estable que ahora mismo sabemos que durante el proceso COVID no ha sido así. Y cuando intentamos ver qué personas han dado ese paso adelante y han aportado valor, por lo menos en Heineken hemos descubierto
que hay 6 capabilities que ahora son clave y además son transversales a cualquier rol de la organización. La primera es lo que hemos hablado, capacidad de aprender y desaprender muy rápido. La segunda es análisis crítico, es decir, hay muchísima información, muchísima incertidumbre, pero sí sabemos que hay ciertas certezas. Esas personas que sean capaces de entender las certezas y separar la incertidumbre y tomar las decisiones con respecto a esas certezas, realmente están dando un paso adelante y están creando valor para las organizaciones. La resiliencia, hemos hablado un montón durante la crisis de esto. Pues sí, efectivamente, y además, fijaros, no me había dado cuenta, pero tiene una relación con lo que estamos hablando de aprendizaje. Hay una definición de resiliencia que dice, es la capacidad que tiene una persona de sobreponerse a una decisión, a un contexto muy difícil y aprender algo de ello, es decir, salir mejor de ello. No deja de ser nuevas maneras de aprender, aunque sea en el plano vital, ¿no? Bueno, la resiliencia clarísimamente es otra de las una de las 6 capabilities más críticas. Cuarto, liderazgo. Se ha hablado antes de la importancia del liderazgo. Un liderazgo cercano y coherente. Yo me quedaría con esas 2 grandes palabras. Hay muchísimos análisis y estudios que complejizan esto, pero creo que la cercanía en este contexto y la coherencia cobra mucho más importancia si cabe que antes. La flexibilidad. Sabemos que vamos a tener que dar bandazos en las decisiones porque el contexto va cambiando y tener la flexibilidad y sobre todo la capacidad de cambiar de opinión y poder explicarlo es muy importante. Y lo último, diría yo, la capacidad de colaborar con otras personas de la organización, de fuera de la organización, porque necesitamos que el delivery en la actividad sea mucho más rápida. Y eso significa cargarnos estructura, cargarnos maneras de relacionarnos clásicas lentas, y tener una capacidad de conexión en las organizaciones mucho más rápida y de colaborar para ser capaces de llevar a las personas a otro sitio y crear valor de manera compartida. Esas serían las 6 grandes capabilities transversales que creo, en nuestra opinión en Heineken, que son las que efectivamente están siendo las más exitosas en este momento. Yo comparto contigo, Pablo. Nosotros no trabajamos a nivel de competencias, pero integramos las competencias dentro de nuestro modelo. Tenemos un modelo propio internacional de liderazgo que nos define los 8 comportamientos de éxito en este contexto vulnerable y virtual y 4 capacidades que lo impulsan. Ese modelo lo tenemos además segmentado en función del tipo de trabajo que tú desempeñas, ¿no? Desde el que sea, liderazgo, consultor, el que sea. Entonces, trabajamos ese modelo de liderazgo y integramos ahí todas las competencias. Esa es nuestra manera de hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque queremos tener un modelo de liderazgo propio, porque creo que a cada compañía le tiene que distinguir algo, ¿no? Una manera de liderar en la industria, ¿no? Y nosotros tenemos ese, ¿no? Y en ese integramos, como te decía, lo que tú has comentado, así capacidades, 4 grandes capacidades que nosotros incluimos. Ya has dicho varias. Learnability es la primera para nosotros, es decir, lo que estábamos diciendo, ¿no? Capacidad y curiosidad de aprender en un contexto cambiante de manera permanente para ser una empresa sostenible en la industria. Esto es uno. La resiliencia, que os voy a contar que no sepáis, ¿verdad? De la resiliencia hoy en día y más ahora después de COVID, todavía más, ¿no? Tenemos que promover la resiliencia en todos los perfiles. La adaptabilidad, la tercera, es decir, cómo nos adaptamos al contexto, a los clientes, a nuestros colegas, a nuestros equipos de manera ágil y permanente, al mundo en continuo cambio. Y la cuarta es la determinación. ¿Cómo de foco? ¿Qué brillantez tengo? ¿No? ¿Qué capacidad de consecución tengo para hacer esa transformación en mí y en el entorno? Entonces, con esa base y con 8 comportamientos en función de la posición que tienes en la organización, integramos todo lo que te has dicho. Es decir, dar sentido es hoy absolutamente fundamental. ¿Cuántas veces hablamos de propósito? ¿Cuántas veces hablamos del propósito que me mueve o de las Heineken que he vendido? ¿Cuántas veces hago una cosa u otra? Al final, lo que mueve a las personas, o Globo, es decir, o Manpower Group, ¿cuántas veces? Yo pienso en el propósito que tenemos en mi organización. Yo llevo, claro que os voy a contar, llevo 24 años trabajando en Manpower Group. Como dice mi marido, ¿estás casada con Manpower Group? Le digo, pues sí, perdona, pero tendremos que hacer esta poligamia, ¿no? Me mueve el propósito de mi compañía, dar empleo a más de 10 millones de personas en todo el mundo cada día. En este contexto, es que ¿cómo no me voy a levantar por la mañana? Con unas ganas tremendas de dejar una huella, ¿no? Eso es lo que nos tiene que mover. Es decir, ¿cuál es el propósito de Globo? ¡Ostras! Acercar las cosas a la gente hoy en día más que nunca. ¿Qué mejor que esto? ¿Qué mejor que esto? ¿No? O lo que te decía antes, Pablo, es decir, mi hija universitaria que no puede salir de la residencia por COVID y no puede celebrar las Heineken en el bar, ¡ostras!
Hay que cambiarlo, esto no puede ser. Hay que cambiarlo, tenéis que llevar los Heinekens a las residencias. Se venga a la oficina. Lobo es aquí para eso. ¿Cómo te va a llevar Digo, los no, Heinekens a las residencias? Quiero decir que más allá de la broma, ¿no? ¿Cuántas veces conectamos lo que hacemos? ¿Cuántas veces hacemos que la gente que trabaja con nosotros tenga ganas de levantarse por la mañana y aprender para dejar una huella en la sociedad en la que estamos, ¿no? Y eso creo que es una competencia fundamental de los líderes de las organizaciones. Ser capaz de conectar ese propósito que queda muy alto en el propósito que me mueve cada día cuando me levanto. Cuando somos capaces de conectar esto, a mí ya me da igual que tenga que trabajar muchas horas, pocas, que la tecnología me vaya regulín y regulán, porque hay algo más grande que me mueve. Por dar esta competencia hoy en día, donde el contexto es tan tremendo, es fundamental. Porque ni siquiera tenemos la oportunidad de irme con Constancia a tomar un café al lado y contarle lo mal que pasó el día, porque es que como estamos en Madrid y en Zaragoza, pues no podemos compartir las penas. Y nuestros equipos hoy en día no pueden compartir las penas ni las alegrías de manera tan fácil, porque están conectados virtualmente. Por lo cual, o hay un propósito más grande y un liderazgo que de verdad lo acompañe y haga que de verdad disfrutes trabajando en un contexto difícil, o la gente se irá mentalmente, no se irá porque están muertos de miedo, pero se irá mentalmente del propósito, se irá del proyecto. Por eso el reto que tenemos es 7 veces más grande y más bonito y más responsable, ¿no? Hablando del liderazgo responsable que hablábamos antes. Me callo. I can mucho. on what you said, Loles. I mean, for us, it's we are starting with the leadership as well, because first we can see that this shift, exactly what we were discussing at the beginning of our talk with what are the trends of the workforce, and the millennials are taking over. This is the reality. And those millennials are taking over the leadership roles. And we can see that the leadership paradigm is changing a lot in terms of, you know, access to digitalization, how to put the remote team to work together, how to embed that diversity and inclusion in the workplaces. We can see that. I can see this, you know, like shift that is happening in the workspace. In the same time, I am aware that what this lockdown and the new reality brought us is a lot of ambiguity. So we need to work on the agility, exactly what we were discussing before, right? Like we need to make sure that people are comfortable enough with themselves in order to deal with extra, you know, pressure that is coming from outside. That's why, you know, like at this point in time, one of the main pillars that we are going to focus is the mental health. So we need to make sure that from this self-awareness, positive reinforcement, recognition, how to embed flexibility, people feel safe. So if they are safe and connected with the sense of the company, with the vision, with the DNA, exactly what Lois was saying before, and they have strong leaders here, I think the rest in terms of working cross-functionally and building the emotional intelligence, building the resilience and the agility will naturally come, and it will be easier for us to, you know, put them in a framework. So now I would say that for us, it's super critical to work on our leaders, to make sure that cultural intelligence, emotional intelligence, resilience, those are superpowers that they are equipped with. Thank you very much, Roxana. Actually, we are... vuelvo al español que me sale seguirte. Como se nos ha ido la hora, la verdad, está siendo súper interesante. Podría seguir mucho más con vosotros. Si os parece, cerramos con la última pregunta un poco rápido. ¿Quieres decir algo, Pablo? Sí, me gustaría darle la oportunidad a la gente que está aquí con nosotros que pregunten algo también. Claro, absolutamente. Si tenéis alguna pregunta, aprovechar ahora para escribirla en el chat, y en el mientras os hago yo la última para ir cerrando, que os iba a preguntar algún proyecto, digamos, muy diferencial que habéis llevado a cabo. Yo creo que algunos los habéis ido compartiendo, por lo cual me parece interesante que compartáis algún proyecto o experimento que no ha funcionado, que podéis recomendar pues, a vuestros compañeros, ¿no? de recursos humanos de evitar, y que habéis aprendido de ello en ese contexto de desarrollo de nuevas competencias. Así. Empezamos por lo que no ha funcionado. Sí, algo que no ha funcionado y que recomendáis evitar.
Yo más que un proyecto, que también, ahora lo contaré, yo me quedo más en cosas que hay que tener en cuenta para que las cosas funcionen, ¿no? Que creo que al final es lo que podemos replicar y no el programa en sí mismo, ¿no? Creo que no funciona aquello que no dices el para qué, ¿no? El sentido de lo que propones o lo que ofreces. La gente tiene que entender el para qué. Eso me parece importante. No funciona cuando es un one shot. ¿Cuándo somos? Un one shot, ¿no? Cuando haces una cosa y crees que así transformamos el mundo. No funcionan las cosas así. No funciona si el líder no lo apoya y lo inspira, o al menos mi experiencia, ¿eh? No funciona tampoco, ¿no? Y no entiendo ni mi letra. Exacto, esas tres cosas son para mí las más importantes. Y luego no funciona, en base a un ejemplo que nosotros también quisimos lanzar, el café para todos, ¿no? Hicimos un programa que le llamamos para los key performers o gente de alto rendimiento, y quisimos hacer un programa estándar para desarrollar a todos, ¿no? Hoy en día, precisamente porque es todo tan ágil y cada uno tiene sus propias necesidades, es difícil que un programa estándar pueda funcionar. Es decir, el coste-beneficio de un programa estándar para mí hoy en día es muy cuestionable. Yo creo que es más generar una cultura donde puedas entender que el de enfrente tiene cosas distintas a ti. Pero es que tú también tienes cosas distintas a él, ¿no? Y es difícil porque al final te comparas como los hermanos. Pero ese es el reto que tenemos, ¿no? Eso lo diré, esos 4 puntos. No funciona cuando es un one shot, cuando no dices para qué, cuando el líder no apoya y cuando haces un café para todos. Bueno, yo sí me voy a mojar. Cosas que no repetiría, que hemos aprendido y que no. Pues mira, en un programa de desarrollo de liderazgo de hace 4 años, la verdad que era un programa pionero, nos dieron de hecho un reconocimiento como el mejor programa de desarrollo de liderazgo en el mundo Heineken, más de 80 directores de recursos humanos lo votaron y estaba muy bien, pero hubo una de las palancas que si yo tuviese que hacerla otra vez no la haría igual. En ese momento diseñamos, junto con un equipo de sistemas, una plataforma de aprendizaje, de desarrollo de liderazgo, en ese momento muy innovador, no había nada en el mercado, y bueno, diseñamos una experiencia que tenía red social, gamificación, tenía, digamos, unos journey de aprendizaje, todo en la máquina, un sistema de puntos, un storytelling precioso, y después de muchísimo tiempo de empujarlo, decidimos levantar la mano y prácticamente dejar morir lo que era la parte de la plataforma. Sí funcionó la formación presencial, los coaching internos, experiencia de aprendizaje de otro tipo, pero esa palanca la tiramos. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta que éramos nosotros los que estábamos empujando y que los empleados, cuando la experiencia que tenían los empleados no era lo suficientemente buena como para tener niveles de engagement altos. ¿Por qué? Porque lo que intentamos fue replicar algunas de las metodologías y de los conceptos del mundo presencial al mundo online. Y eso fue, pues, una cagada entre nosotros. ¿Por qué? Porque y tuvimos en cuenta unas hipótesis que no estaban contrastadas con el cliente interno. Por eso os he contado ahora la experiencia de haber puesto tanto foco en entender bien a cada uno de los clientes, no dar nada por sentado, para poder efectivamente diseñar e implementar las metodologías y las formas de hacer que efectivamente han tenido sentido y han triunfado. Moraleja, no hagamos nada, para mí, sin haber contrastado con el cliente, haberlo puesto en el centro, haber entendido bien cuáles son sus interacciones, cuáles son sus pains y cuáles son, digamos, las creencias limitantes antes de hacer efectivamente una inversión en tecnología, storytelling, engagement o lo que sea. Ese ha sido, digamos, nuestro aprendizaje en las propias carnes. Y luego, por otro lado, voy a dejarle, como tenemos poco tiempo, voy a dejarle a Roxana contar también su experiencia. It's very interesting because my project that was in another company is very similar with what you said, Pablo. It was around a project of top talents, and we realized that we need to build that synergy among them, right? To make them share, learn, to make them work on innovational project. We had a huge CE digitalization project at that time. So it was this exactly sort of platform with a lot of gaming, with a lot of great guest speakers, a lot of juicy concepts out there, and with a lot of HR ego. Because we from HR, we were convinced that it's our top of the art program without a single moment going and questioning and having that discussion with our internal clients
asking what are the expectations, what is their time availability in this one, how the success is going to look like. So basically we built a solution that we thought it was the best without asking them what they want and what would actually move the needle for them. So we are very much aligned in being emotionally intelligent from an HR perspective as well. Ya. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de los participantes que me gustaría hacer y ya os dejo. Nos preguntan, ¿os habéis encontrado con personas que no han sabido adaptarse a estos cambios tan rápidos? ¿Cómo lo habéis enfocado y solucionado? ¿Quién quiera contestar? Conteste. Puedo contestar si queréis. Yo desde luego. Pregunta. Bueno, en mi caso nos hemos encontrado, nos seguimos encontrando y nos encontraremos, porque cambios hay permanentes, es decir, que esta es una realidad que ha venido para quedarse, ¿no? Se trata no tanto de, bueno, ya hemos acabado y ya todo limpio, ¿no? Sino ser conscientes que resistencias y dificultades a los cambios hay cada día, los mismos, los nuestros propios, ¿vale? Y tenemos que trabajar un liderazgo, o al menos nosotros, dentro de esta metodología de Change Management que os comentaba, ¿no? ¿Dónde está el pain de la persona para esa dificultad al cambio? Porque si no identificamos si esa dificultad al cambio es por falta de conocimiento, falta de actitud, falta de darse cuenta, falta tal, no sabremos acertar, no sabremos acertar. Entonces nosotros lo que hicimos es eso, metodología ADKAR, bajada de arriba abajo para identificar dónde está el pain y abordar el pain desde ahí. Y incluso así, el tiempo, como seres humanos que afortunadamente somos, pues tiene su, o sea, el tiempo, cada uno tiene el suyo para poder cambiar. ¿Qué sucede? Que no siempre tenemos el tiempo necesario para poder cambiar y la resistencia es más amplia, ¿eh? Pero para mí es esto, hostia, metodología de trabajo, foco realmente donde está el pain, acompañamiento desde el líder hasta el tiempo que tú puedes llevar. Y ahí, ¿qué puede suceder? Y nos ha sucedido alguna vez. No puedo, no sé, no quiero. No, pues no pasa nada. Es decir, ahí creo que entrar y salir de la organización forma parte y tenemos que tratar de una manera mucho más natural de lo que se trata hoy. No pasa nada, o sea, entiendo que ahora no sea tu momento, puede ser dentro de 3 años, ¿por qué no? Por eso cuando hablamos de experiencia al talento, yo creo que en todos los momentos del path, del journey, tenemos que tener el mejor cuidado con las personas y entender y comprender. Si ahora una persona de mi organización quiere irse a trabajar a Globo, pues bienvenido sea, Roxana, que le vaya bien, que le vaya bien. Nunca sabes si dentro de 3 años va a poder o querer volver. Pues también estar abierto. Ese es el ecosistema, ¿no? Ni retener a la gente porque sí tiene que estar, ni enfadarte porque se vayan. No. Es acompañar, intentar que fidelizar porque quieren estar contigo. Si no quieren estar, no pasa nada. Globo mola más, es más moderna. Pues que vaya Globo. No pasa nada. El tipo de relación que tenemos que tener con las personas tiene que permanecer estable independientemente de la decisión. Y eso lo pongo aquí, igual no va directo con la pregunta, pero creo que va relacionada y me parece importante también. No hablemos ni de retención, ni de este tío se ha ido, que son palabras que solemos decir. No pasa nada, forma parte. Lo importante es el cómo lo hacemos. La pregunta, por tanto, es para nosotros, modelo de Change Management, foco realmente dónde está la dificultad, abordar la dificultad en base a cuál es el gap y a partir de ahí hemos conseguido reconducir o no hemos conseguido reconducir. Hemos buscado otro hueco en la organización, que a veces ha sido posible y otras veces no ha sido posible. Y nos da una opción libre a irse o, bueno, pues hay metodologías que hemos hecho, ¿no? Una propuesta que hemos hecho para que la gente pudiera salir de la organización si quería ir en un momento determinado, ¿no? Pero que el proceso es más largo, ¿no? Bueno, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Que el one shot, ¿no? Y como decía Pablo, es muy importante lo de las creencias, ¿no? Es tan fácil ir con la creencia y con el juicio, ¿no? De esta persona no quiere cambiar, no quiere, es que igual es incapaz, es que igual no le hemos acompañado lo suficiente, es que a mí también hay cosas que me cuestan mucho. Pues parece que solamente le pasan al otro las cosas, ¿no? A mí también me pasan en este contexto, ¿eh? Me pasan. Y esa vulnerabilidad también tenemos que ser capaces de mostrarla, ¿no? No sé si te he respondido, lo he intentado. Sí. Bueno, habría que preguntar a Blanca, que ha preguntado, pero para mí sí. Es muy importante determinar efectivamente si estamos hablando de un tema de capacidades, actitudes, motivaciones. Es decir, volvemos a poner la persona al centro, el 360. Pero por otro lado, siendo también muy justos y balanceados, tenemos también como organización que ser muy transparentes y claros en qué es lo que necesita la organización en términos de talento. Y si tener una capacidad de cambio es muy importante,
hay que hacerlo saber por los mecanismos formales e informales, porque lo que no puede ocurrir es que determinadas personas, o sea, lo que necesitamos es que las personas sepan y tengan en cuenta cuáles son las repercusiones de lo que quieren o no quieren hacer. No sé si quiero ser muy, muy claro, si necesitamos transformar, necesitamos cambiar, hay que decirlo y hay que saber las implicaciones que tiene y hay que comunicarlo y hay que decir que requiere esfuerzo. Esa palabra que tan poco gusta ahora, ¿no? El esfuerzo parece, no, sí, el esfuerzo es importante porque cambiar requiere un esfuerzo. Estamos diseñados para quedarnos en el estadio actualmente. Pero es muy importante que las personas lo sepan. Y luego, efectivamente, después de un buen assessment, si es de capacidades, si es de actitudes y tal, acompañar a la persona y en última instancia, como está diciendo Loles, pues si efectivamente esa persona decide tomar otro rumbo porque el contrato emocional con la compañía, bueno, pues no es el que fue en un inicio, efectivamente, bueno, pues como buen ecosistema, lo importante es que nosotros hayamos contribuido a esa persona que sea más empleable. Y si es así, habremos hecho nuestra parte, que yo creo que es el fin último de todas las áreas que nos dedicamos a recursos humanos, que nuestras personas sean más empleables por nosotros o fuera. Este es un punto muy uno de importante. los propósitos más importantes. Este es un punto muy importante, Pablo, para mí. Es esto, es que es la cultura de la generosidad. Es decir, si alguien quiere estar con nosotros, estará. Esa es nuestra responsabilidad, hacer lo posible, ¿no? Pero el fin último es mejorar la empleabilidad de las personas. Acompañar a las personas en su empleabilidad con nosotros, o con Heineken, o con Glovo. Bienvenido sea, bienvenido sea. Lo importante es eso. Yeah, we are building a community, right? Es así. O sea, Absolutely, yes. no es tanto quitarse, como yo creo que ese es del siglo pasado también. Eso es quitarse talento. No. Demos a las personas la oportunidad de decir, no, ya veremos. Yo me voy a igual de bien con Roxana si se va alguien mío a trabajar a Glovo. Pues será que Glovo lo está haciendo mejor para él. Está claro que su propósito mola más que el mío. Pues ese es un tema. Es una decisión personal. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a los tres, la verdad, por vuestro tiempo y compartir vuestras experiencias y aprendizajes. Nos quito más tiempo. Muchas gracias a todos por participar y nada, quedará grabado, por lo cual estará en YouTube este vídeo. Os deseo buen día a todos. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todas, chicas, y por organizarlo, Constanza. Hasta luego. Buen día. Buen día.